Estas son las declaraciones que, bueno, pues desde muy temprana hora se han dado en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Los gobernadores también, por supuesto, que se han sumado a esta emergencia sanitaria. En unos momentos más, bueno, pues vamos a tener la conversación con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, para platicar precisamente de este trabajo que se suma precisamente en el estado de Oaxaca, derivado de una serie de acciones que se han realizado con suficiente anticipación. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos conversar con usted. Connie, agradecerte una vez más la oportunidad a ti y al medio de comunicación de poder seguir informando a nuestros paisanos y paisanas del Istmo y de Oaxaca sobre acciones importantes que debemos de tomar pues en esta nueva fase, la fase 3, que es la fase más crítica y que puede poner en riesgo a la población de una manera también pues de manera importante y incrementar las defunciones en el estado, y eso pues lo tenemos que evitar a toda costa. Gobernador, una fase donde hay un incremento de contagios, de fallecimientos acelerados y sobre todo de medidas bastante rigurosas de aislamiento social. Esto supongo que comprende a los 570 municipios del estado. Por supuesto, los 570 municipios. Yo quiero reconocer ampliamente a varios municipios que han tomado medidas, que han hecho cercos sanitarios, pues sus cabildos, sus presidentas, presidentes municipales y la población. Hay otras ciudades, naturalmente, que tienen mayor movimiento comercial y urbano, que todavía no acaban de seguir estas reglas. Y bueno, tenemos ciudades importantes con este perfil en el Istmo, y hay unas que han acatado muy bien estas instrucciones que vienen de la Secretaría de Salud Federal en cada fase, y otros que bueno han hecho un esfuerzo, pero todavía nos falta un empujón mayor, Connie, para lograrlo. Quiero dejarlo muy claro, esta enfermedad mata, ¿sí? Y la única medicina que tenemos es quedarse en casa. No hay otra alternativa. Ir al hospital es nada más para que nos den oxígeno, para que nos metan a un ventilador, si ya no pueden servir nuestros pulmones, y pues atemperar con algún tipo de medicina como el paracetamol, bajar un poco la fiebre, tratar de que no haya una infección de tipo bacteria, pero nada más. Al final del día los anticuerpos son los que nos sacan adelante, y no queremos llegar a eso. Ayer lamentablemente hubo 2 defunciones más en el estado de Oaxaca, y lo que la población debe de entender, especialmente la más vulnerable. A ver, quiero decirte que por ejemplo en Juchitán, en Tehuantepec, en Salina Cruz, hay altas concentraciones de adultos mayores, hay altas concentraciones de personas con diabetes, hay altas concentraciones de también personas con hipertensión, con problemas cardíacos. Tenemos los datos de salud, y todos esos segmentos son segmentos vulnerables que en las estadísticas internacionales y nacionales pues denotan que el que le da este contagio de este virus tiene una probabilidad mayor pues lamentablemente de perder la vida. Entonces yo quiero invitar a a todos mis amigos paisanos, paisanas, a que se sumen a las instrucciones que sé que les han dado sus presidentas, sus presidentes municipales, que hoy les da el gobernador, y que también lo hace el gobierno federal. Estamos dando estas instrucciones porque queremos el bien de sus familias, queremos su salud, no hay que menospreciarlas. Mucha gente, Connie, me ha dicho, vamos bien, gobernador, porque en las conferencias de prensa que se hacen todos los días por parte del doctor Gatell, presentan un mapa y salimos
en los estados más bajos de contagio, que es el verde. Esto no debemos de tomarlo como una victoria, al contrario, debemos de redoblar esfuerzos, porque estas 3 semanas son las semanas más críticas. Si tú ves y comparas el tiempo que nos tardamos en llegar a 50 contagios, al tiempo que ya tenemos hoy el número de 72 contagios, tomamos 5 semanas que empezó la pandemia en pasar de 50 contagios, y menos de una semana y media en ya estar en 72 contagios. Entonces, la velocidad del contagio de esta enfermedad está incrementando, y lo que yo quiero pedirle hoy a todos mis paisanos y paisanas es que hagan esa evaluación de conciencia, porque todos somos fundamentales para enfrentar este enemigo común que es el COVID-19. Claro. Por eso anuncié una serie de medidas. Primero, quedarse en casa. Segundo, usar tapabocas en la vía pública. Y tercero, en estas semanas se estarán anunciando ya acciones de proximidad social mucho más estrictas, para que la gente que no esté haciendo actividades de corte esencial regresen a sus casas. En donde también vamos a pedir que el transporte público de cierto perfil solo trabaje hasta ciertas horas. Por ejemplo, después de las 7 de la noche nadie debe de estar en la calle para hacer ningún tipo de actividad, excepto alguna emergencia, y bueno, ahí habrá algún servicio de transporte que se va a permitir, pero algunos otros, como los camiones, tendrán que dejar de estar activos, para que realmente hagamos este gran esfuerzo, claro. Connie, estas 3 semanas. Sí, claro. Gobernador, aquí quisiera detenerme en un punto muy importante, sobre todo para esta región del Istmo de Tehuantepec. Efectivamente, en este mapa, bueno, pues afortunadamente estamos en una tonalidad verde, pero la Federación traslada la responsabilidad a los gobiernos estatales de decidir la reanudación de algunas actividades comerciales. Nos llama la atención que, por ejemplo, municipios como Santo Domingo, Tehuantepec, están pensando en reabrir comercios, las notificaciones, por ejemplo, de la propia Secretaría de Educación Pública para regresar a clases un 1 de junio. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuáles son las disposiciones oficiales, gobernador? Mira, el día de hoy el secretario de Educación hizo un anuncio, pero decirte que todo esto lo vamos a consensar al interior de la población. Yo creo que muchos padres de familia, por ejemplo, en el caso específico de nuestros hijos, yo tengo hijos, fíjate, y lo quiero dejar claro, yo cada vez que salgo a la oficina o a trasladarme a hacer alguna actividad para verificar estas acciones, mis hijos me dicen: papá, no salgas, ponte el tapabocas. Bueno, pues los padres de familia van a tener la misma preocupación, y lo vamos a evaluar. Y si no hay condiciones, quiero dejarlo muy claro, nadie va a salir. Así va a ser la instrucción del gobierno, es la instrucción del gobierno federal también. Y si hay condiciones, porque algún municipio no tiene contagio de ningún tipo, lo que también tenemos que entender es que, bueno, poco a poco saldremos a realizar nuestras actividades, pero con distanciamiento social, pero con tapabocas, porque son los medios que tenemos para evitar. Pero si la gente cree que por eso vamos a tener ya eventos multitudinarios, pues por supuesto que no. Claro. Eso no se va a permitir hasta que haya seguramente una cura o una vacuna, y eso va a tardar mucho tiempo, porque la gente también tiene que entender, Connie, que el día que reactivemos las actividades, no hay cura hoy, no hay cura. No es que ya se reactivaron las actividades y entonces ya salimos todos a la calle y volvemos a la fiesta. No hay cura, y entonces vamos a estar en ese riesgo. Entonces vamos a tener que seguir teniendo ciertas acciones. Pero yo te diría que eso no es lo que debemos de estar pensando hoy. Si no hacemos bien la tarea estas 2 o 3 semanas, será imposible reactivar la economía del Estado y las actividades de manera gradual, porque lo que vamos a estar viviendo es lo que hoy estamos viendo en el centro del país, en donde ya no hay camas con ventilador el día de hoy. Así es. Y
esas tragedias que vimos a nivel mundial que no queremos para Oaxaca. Sí, por supuesto, gobernador. Bueno, con la entrada de la fase 3, esta mañana usted sostenía una reunión de seguridad. ¿Se considera la entrada del plan DN3 a Oaxaca ya en esta fase 3? ¿Se fortalecen las acciones militares? Claro, el plan DN3 está activo desde que arrancó esta pandemia. Claramente también se incrementan las acciones de verificación y de implementación de los decretos que ha expedido la Federación y el Gobierno del Estado. Esto significa que los anuncios como el que te acabo de señalar, de no estar en espacios públicos si no hay ningún tipo de necesidad esencial, se estarán pidiendo de manera respetuosa y respetando los derechos humanos, pero la población tendrá que regresar a sus domicilios. No pueden estar en la vía pública si no tienen nada que hacer, y la gente que salga a alguna actividad esencial porque tienen que ir a una tienda de abarrotes, tienen que ir a un mercado, me parece muy bien, pero deben de hacerlo también siguiendo los lineamientos de ir de manera individual, no en grupo, para evitar ese incremento de contacto social. Entonces son algunos lineamientos que ahora en esta fase 3, con de manera coordinada, por supuesto, con la mesa de seguridad que tiene el gobierno del estado y que encabezo yo, estaremos coordinándonos con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con las Fuerzas Armadas y con los presidentes municipales y presidentas municipales, para que juntos podamos informarle a la sociedad. Los más importantes, Connie, en esta actividad es la ciudadanía. Si la ciudadanía no asume su responsabilidad, vamos a entrar en una fase crítica en donde vamos a ver a veces a seres queridos que lamentablemente pierdan la vida, y eso estoy claro que nadie lo quiere. Entonces hoy lo único que se le está pidiendo a la gente es que se quede en su casa para evitar ese tipo de sucesos. Le agradezco mucho, gobernador, como siempre, esta comunicación con toda la región del Istmo y parte de la costa del estado. Connie, gracias, quédense en casa y les mando un abrazo solidario a la distancia. Estoy claro que Oaxaca va a salir una vez más de esta crisis de manera exitosa, pero quedémonos en casa. Muchas gracias igualmente al gobernador. Sí, efectivamente, esta es una fase verdaderamente crítica, hay que quedarse en casa. Tenemos varios mensajes, con mucho gusto los voy a leer. Ya lo decía el gobernador, hay municipios que no están acatando estas disposiciones. Bueno, pues en estas reuniones que tienen de seguridad habrá que fortalecer los mecanismos a través de Secretaría de Seguridad Pública y de los propios presidentes municipales. Sin embargo, la mejor medicina la tenemos nosotros al quedarnos en casa.